Vamos con esta conversación y dejamos una inquietud en el aire. Tiene que ver con que muchísimas personas que además han padecido de chikungunya se preocupan porque no saben si estas dolencias en las articulaciones se van a prolongar mucho en el tiempo. Tú mencionabas que pudieran estar asociadas a algunas enfermedades reumáticas con algunos procesos infecciosos, pero ¿pudiera esto ser un detonante un poco para de repente aclarar esa duda? Definitivamente el virus, el chikungunya, produce dolores articulares. La fisiología, la forma en la que trabaja el virus, aparentemente su reservorio está ubicado en las articulaciones. Eso pues provoca una guerra literalmente entre el sistema inmunológico y virus que genera dolores porque inflama localmente. Ahora, la experiencia personal que hemos, mejor dicho, el equipo de trabajo que tenemos ha tenido, es que la observación, inclusive vía otros medios de exploración, aparte del examen físico, es que ha encontrado mucha afectación de tendones. ¿Sí? Los tendones se afectan muchísimo y terminan generando muchísimo dolor. Ahora bien, lo que produce el chikungunya definitivamente es una cuestión reactiva. Tiene aparentemente dos fases, una fase aguda que es el tiempo que tiene fiebre y a las 3-4 semanas termina siendo un repunte donde las articulaciones terminan siendo más dolorosas, que la gente lo refiere inclusive como que me volvió a dar chikungunya. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que espera uno con el chikungunya? La verdad es que no es la expectativa, no es lo común que genere una enfermedad que se quede en el tiempo. Algunos reumatólogos describen que están utilizando medicamentos como sulfasalacina, entre otras cosas, para tratar de evitar la inflamación. En lo personal nosotros hemos utilizado mucho, en algunas veces esteroides, cuando llega a ser muy doloroso, con muy buena respuesta. Y en otras veces pues se bloquean las estructuras que quedan dolorosas. La idea es llevarlo al punto en el que sea una estructura en la que duela y eso pues se trabaja localmente y termina quitándose. Yo creo que la ambición y lo que todo el mundo tiene que saber es que el chikungunya tiene que parar y las manifestaciones articulares deben suspenderse, a menos que exista la predisposición de que desarrolle otra patología. Es decir, la persona que iba o tenía suficientes elementos para desarrollar una artritis reumatoide, el chikungunya lo que hace es empujarlo para que aparezca. ¿Me explico? Esas son circunstancias especiales. Pero si estamos hablando de que hay una cantidad enorme de gente que se ha afectado de esto, obviamente pues vas a tener la posibilidad de ver todas las posibilidades que pueda plantearte un virus como el chikungunya. ¿Y cómo saber si la persona antes del chikungunya era un potencial paciente reumático? Ya no tienes chance de saberlo. Sencillamente acudir al médico y... En ese momento, o sea, los dolores, debe acudir al médico para que le hagan generen la atención. Y yo sugeriría de una vez que buscar al reumatólogo, que es el especializado en este tipo de problemas, y lo va a clasificar de la mejor manera. El examen físico. El examen físico es clave en esta historia y va a saber qué es lo que está pasando. Si el reumatólogo se da cuenta que las articulaciones están muy inflamadas, obviamente va a entender que se está saliendo del común comportamiento del chikungunya y que pudiera estar pasando otras cosas y va a solicitar los exámenes correspondientes del caso. ¿Cuál de las enfermedades reumáticas es quizás la más alarmante o la que genere mayor preocupación o dolencias en el paciente? ¿Es esta artritis reumatoide? No tanto, yo no diría como tanto como o la que desmejore más la calidad de vida. Pero ciertamente la artritis reumatoide es una de las más de mayor cuidado, por lo que mencionaba antes, de que el retardo en el tratamiento lleva al paciente a daño articular irreversible. 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 Es importantísimo. Porque si hay destrucción, porque si hay destrucción de la articulación, obviamente, con deformidad de la misma, con subluxación de la misma, esos son procesos que no se pueden revertir con medicamentos. Y ya en ese caso necesitamos el concurso de nuestros colegas, los cirujanos reumáticos, para poder, en cierta manera, reparar las articulaciones afectadas. Pero eso no va a quedar nunca igual que si las intervenciones se hacen tempranas con los fármacos que se disponen. ¿Cuál es el diagnóstico? Continuemos hablando de ese punto que tú estabas desarrollando, el tema del examen físico. ¿En qué otro punto o a través de qué otro tipo de estrategias o exámenes test, en este caso, se pudieran identificar? Yo voy a acentuar muchísimo el tema del examen físico, porque el examen físico va a orientar el laboratorio que va a solicitar. Existen pruebas específicas, por ejemplo, para la artritis reumatoide, para no salirnos mucho del tema. Pero tiene que ser primero la evaluación física, que el médico sepa exactamente lo que está sucediendo y solicitar los exámenes exactos. Hay exámenes, por ejemplo, como el factor reumatoide,
como el anti-CCP, que son anticuerpos muy específicos que se usan en pruebas. Pero antes de eso, el reumatólogo en su entrenamiento entiende que hay inflamación en las articulaciones, solicita exámenes que son específicos de inflamación, como son la velocidad de segmentación globular, la proteína C reactiva, y con eso se va orientando hasta llegar a un diagnóstico que va a ser muy seguro. Okay. Porque por supuesto los anticuerpos solos no hablan. Cuando digo esto lo digo muy en serio. Los anticuerpos solos no hablan, quiere decir que una persona que de pronto le dolió una vez, un día, un dedo, y no tuvo más dolor y se hace los exámenes y le salen positivos, no significa que tenga artritis. Por eso quiero ser muy enfático en eso. El examen físico lo dice, la historia Es clínica lo fundamental. dice, Y los exámenes. hay suficientes médicos en nuestro país quizás capacitados para hacer un diagnóstico pues bastante certero de las enfermedades reumáticas. Yo diría que los médicos formados en nuestras universidades tienen suficientes elementos, al menos para hacer lo que llamamos atención primaria y poder definir si ese sujeto está presentando un compromiso articular que pueda ser autolimitado de aquellos que pueden tener una evolución crónica. Al menos en esa primera fase. Luego estos médicos necesitan del concurso o el apoyo de los especialistas. Digamos que el segundo nivel de atención allí sería o médicos ya con entrenamiento, con experiencia o con entrenamiento en enfermedades musculoesqueléticas. Están los internistas también que pueden soportar o tener unos buenos niveles de posibilidad de conseguir esa ventana de oportunidad de tratamiento. Y tendríamos en un tercer nivel los reumatólogos, que son los expertos en enfermedades musculoesqueléticas. Porque reumatólogos a nivel nacional, a pesar de que en el país existe la red que soporta el Programa Nacional de Enfermedades Reumáticas, no está en todos los estados del país o no hay suficientes reumatólogos para atender la necesidad que hay en problemas musculoesqueléticos. Pero si tomamos en consideración que los pacientes deberían ir al médico general, luego están los especialistas como los internistas y otros profesionales formados para enfermedades musculoesqueléticas y la supervisión de los reumatólogos, pudiéramos atender de manera adecuada a la población venezolana. Así es. Osteoartrosis y artritis reumatoide son las principales enfermedades reumáticas que al menos se presentan en nuestro país. ¿Cuál es la mejor forma de tratarlos? ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? ¿Pueden curarse? ¿Son reversibles? ¿Pueden prevenirse? De eso vamos a hablar más adelante. Ya venimos.